el libro de la sabiduría. El lunes escuchábamos que estaba dirigido a los príncipes, a los reyes, y hoy también. Es un libro, evidentemente, como decíamos, 50 años antes de Cristo, es el último libro del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y es un libro que personifica la sabiduría de Dios, y evidentemente que es muy importante también en la sociedad entender el orden que hay. La paz es la tranquilidad en el orden, va a decir la filosofía clásica. Entonces tenemos que entender que todo lo que se mueve en la realidad debería estar conducido por el orden de Dios. Y uno de los papeles principales son los que tienen autoridad en todos los estadios. En ese momento los reyes, los príncipes de los pueblos tienen que entender que tienen una autoridad participada, nadie tiene la autoridad absoluta. Nadie puede modificar la realidad, sino que esa autoridad participada a través de la sabiduría la tienen que descubrir de Dios. Lo mismo que en todos los lugares, hoy podríamos decir también en la iglesia, la autoridad que hay en la familia. Nosotros estamos con una crisis de autoridad. No se sabe mandar porque no se sabe obedecer, y todo eso también porque hay un descalabro en el sentido de que se cree que las cosas se pueden imponer. Y las cosas se pueden imponer si uno tiene un poder de fuerza en el momento, pero en la realidad las cosas, si las personas no las hacen convencidas, no terminan resultando. Por eso sería bueno que nosotros también, desde el punto de vista personal, reflexionáramos en el tema del orden que tiene que establecer el servicio. En la iglesia tiene que ser un servicio, y nosotros también entendemos, lo vemos en la sociedad, que también toda autoridad, todo poder tiene que ser un servicio. Es cierto que muchas veces hay poder, pero no hay autoridad. Recordemos que Jesús tenía autoridad, pero no tenía poder, porque Jesús hacía lo que decía y la gente lo escuchaba. Entonces también nosotros, desde nuestra pequeñez, tenemos que ir constituyendo en nuestra vida, aunque no tengamos a nuestro cargo una porción significativa de la sociedad, tenemos que tener esta relación con la autoridad que viene de Dios para establecer el orden que Él quiere que haya en la sociedad. En el Evangelio Jesús trata un tema que también colabora al bien social, al bien comunitario, que es el tema de la gratitud. Nosotros los cristianos tenemos que ser agradecidos. Recordemos que la misa, uno de los nombres principales, cierto que el más antiguo es sinaxis, pero uno de los nombres principales de la misa es Eucaristos, Eucaristía, la acción de gracias. La misa es una acción de gracias, y entonces también la vida del cristiano, recordemos Pablo, en esas formas casi litúrgicas de saludo, nos habla de que nuestra vida también tiene que ser una acción de gracias. Y el Evangelio, cuando se redacta, evidentemente tiene una fuerza y unos colores muy vívidos, porque de los 10 leprosos curados, fíjense que el que vuelve es el enemigo público número 1 del judaísmo, que es un samaritano. Y Jesús dice, ¿cómo? Este extranjero, el que no es de los nuestros. A veces nosotros, estando en casa, estando en la iglesia, que es nuestra casa, a veces no somos lo agradecidos lo suficientemente como tenemos que también aprender del sacrificio eucarístico en el cual participamos. ¿Por qué? Porque Cristo se transforma en el cuerpo, en el pan consagrado su cuerpo y el vino consagrado su sangre, precisamente por el don y por el misterio de la encarnación. Precisamente el Papa que hoy estamos celebrando, del siglo V, San León Magno, es un Papa que predicó incansablemente, es doctor de la Iglesia, se conservan numerosas homilías y cartas, creo que 90 y pico de homilías y 100 y pico de cartas auténticas de este gran Papa que gobernó la Iglesia entre los años 440 y 461, que se hizo cargo de todas las problemáticas de su Iglesia en Roma, atendiendo las necesidades de los pobres, peleando con muchas herejías, con el maniqueísmo, colaborando mucho en la doctrina. Siempre, si se acuerdan, en Navidad tenemos en el oficio de lectura alguna homilía de él, porque es precisamente un papa que se explayó mucho en el tema de la encarnación de Jesús y contribuyó al Concilio de Calcedonia con sus legados para que se terminara de plasmar la cristología.
además de ganarse el título de defensor de la ciudad de Roma, porque recordemos que la tradición nos cuenta que detuvo a Atila. ¿Se acuerdan de Atila? Que donde el rey de los hunos, con H, que donde él pisaba no crecía más el pasto. Y el Papa sale con los ornamentos pontificales y lo detiene a la entrada de Roma, y Atila acepta, porque donde pasaban saqueaban todo y quemaban todo. Entonces defendió la ciudad. Fue un papa que se dedicó a preocuparse en la totalidad de las cosas con su pueblo. Supo, como dice el libro de la sabiduría, gobernar precisamente con ese don, la sabiduría que también lleva a la prudencia. Pidamos al Señor la gracia nosotros también de tener sabiduría en nuestro gobierno personal, y en este día miércoles, con la intercesión de San José, con la intercesión de San León Magno, le pedimos al Señor la gracia de ser agradecidos con Él y también entre nosotros, porque la gratitud nos acerca al prójimo y nos hace vivir en primera persona el tema de la comunión de los santos. La gracia de tu hermano es tu gracia, dice San Pablo, y también el don de la gratitud nos recuerda que nosotros tenemos que en nuestra vida estar en relación con nosotros. Todo no nos es debido. Los demás no tienen solo obligaciones con nosotros, y nosotros entonces también tenemos que vivir generosamente la dimensión de la gratitud. Y le ponemos en el altar del Señor todas nuestras necesidades, preocupaciones e intenciones. Que así sea.